leñador compró a la novia oculta tras un velo, y quedó sin palabras al descubrir su secreto. El hacha de William Harrison cortaba el aire matutino con la precisión de quien ha repetido el mismo movimiento miles de veces. El sonido seco del metal hundiéndose en la madera de pino resonaba por todo el valle, mezclándose con el canto de los pájaros y el murmullo distante del río Columbia. Era septiembre de 1880, y las montañas de Oregon comenzaban a vestirse con los colores del otoño, pintando el paisaje con tonos dorados y rojizos que contrastaban con el verde profundo de los abetos gigantes. Bill, como lo conocían todos en el pueblo de Cedar Falls, tenía 32 años y había pasado los últimos 8 trabajando estas tierras. Su cabello castaño, ya tocado por algunas canas prematuras, se pegaba a su frente sudorosa mientras continuaba su labor. Los músculos de sus brazos, fortalecidos por años de trabajo duro, se contraían y relajaban con cada golpe. Era un hombre de complexión robusta, con manos callosas que hablaban de una vida dedicada al trabajo honesto, y ojos azules que reflejaban tanto la dureza del territorio como una profunda soledad que había aprendido a disimular. La cabaña de Bill se alzaba en un claro natural, rodeada por los troncos que había cortado durante la semana. Era una construcción sólida de madera de cedro, con una chimenea de piedra que él mismo había levantado, y un pequeño porche donde solía sentarse al atardecer a fumar su pipa. El lugar era acogedor pero evidentemente habitado por un solo hombre. Funcional, limpio, pero carente del toque femenino que hacía de una casa un verdadero hogar. Esa mañana en particular, Bill había recibido la visita de Samuel Miller, el dueño de la tienda general de Cedar Falls. Samuel era un hombre menudo de unos 50 años, con una barba gris perfectamente cuidada y la costumbre de llegar siempre con noticias del mundo exterior. Venía montando su vieja yegua castaña, cargando el correo y los periódicos de Portland que llegaban cada 2 semanas al pueblo. «Buenos días, Bill», había gritado Samuel desde su montura, agitando un ejemplar del Oregon Daily Journal. «Traigo el periódico de hace una semana. Hay noticias interesantes». Bill clavó el hacha en el tocón que usaba como base y se acercó limpiándose las manos en su camisa de franela roja. «Buenos días, Samuel. ¿Qué noticias tan interesantes pueden llegar hasta este rincón perdido?» Samuel desmontó con la agilidad de quien ha hecho el mismo recorrido durante décadas. Su rostro arrugado mostraba una sonrisa que insinuaba que traía algo más que simples noticias. «Bueno, aparte de los asuntos políticos de siempre y los problemas con los indios más al este, hay algo que podría interesarte personalmente». Le extendió el periódico, señalando una sección específica. Bill tomó el papel y siguió la dirección del dedo tembloroso de Samuel, hasta detenerse en una pequeña columna titulada «Correspondencia matrimonial». «¿Correspondencia matrimonial?», preguntó Bill con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Samuel, sabes que no soy hombre de bromas». «No es broma, muchacho», respondió Samuel, acomodándose el sombrero de ala ancha. «Mira, Bill, tienes 32 años. Eres un buen hombre, trabajador, con una propiedad respetable, pero vives como un ermitaño en estas montañas. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con una mujer que no fuera la esposa del pastor o alguna de las señoras del pueblo?» Bill reflexionó por un momento. La pregunta de Samuel tocaba una herida que había aprendido a ignorar pero que nunca había sanado completamente. La soledad en las montañas era hermosa durante el día, cuando el trabajo mantenía su mente ocupada, pero las noches largas de invierno podían ser brutales para un hombre que solo tenía sus pensamientos como compañía. «No es tan simple, Samuel», murmuró Bill, hojeando distraídamente el periódico. «Las mujeres de por aquí, bueno, las pocas que hay ya están casadas o son demasiado jóvenes. Y yo no soy exactamente lo que llamarías un hombre de sociedad. Precisamente por eso te estoy mostrando esto», insistió Samuel, señalando nuevamente la sección. «Lee algunos de esos anuncios. Hay mujeres decentes, de buena familia, que por diversas razones están buscando un nuevo comienzo. Mujeres que valorarían a un hombre estable y trabajador como tú». Bill comenzó a leer en voz alta, sintiendo cómo las palabras resonaban extrañas en su boca. «Señorita de buena educación, 26 años,
Busca caballero trabajador y de principios morales para matrimonio. Excelente cocinera y administradora del hogar. Cartas dirigirse a... Se detuvo, sintiéndose ridículo. La idea de escribir a una completa desconocida le parecía tanto desesperada como poco natural. Pero al mismo tiempo, algo en su interior se agitaba ante la posibilidad. Samuel notó su vacilación y se acercó más. Bill, conozco a tu familia desde que llegaste aquí. Sé que perdiste a tus padres en esa epidemia de tifus cuando tenías 24 años, y que desde entonces has estado solo. Tu padre, Dios tenga su alma en paz, siempre decía que esperaba verte asentado con una buena mujer, y tal vez algunos niños corriendo por estas montañas. Las palabras de Samuel golpearon más profundo de lo que Bill había esperado. Su padre, Thomas Harrison, había sido un hombre de pocas palabras pero de convicciones fuertes. Había venido a Oregon en 1865, después de la Guerra Civil, buscando un nuevo comienzo lejos de los horrores que había visto en los campos de batalla de Virginia. Había construido la cabaña con sus propias manos. Había plantado un pequeño huerto. Había establecido el negocio de la madera que ahora Bill continuaba. Papá siempre decía que un hombre sin familia es como un árbol sin raíces, murmuró Bill, más para sí mismo que para Samuel. Puede crecer alto y fuerte, pero cualquier tormenta puede derribarlo. Exactamente, concordó Samuel. Y tú has resistido muchas tormentas solo, muchacho, pero no tiene por qué seguir siendo así. Bill volvió a mirar el periódico, esta vez con más atención. Había docenas de anuncios, cada uno representando una historia, una esperanza, una mujer en algún lugar del país que, como él, buscaba algo que no había encontrado en su entorno inmediato. Uno de los anuncios llamó especialmente su atención. Señora joven, viuda, educada en Boston, busca caballero serio para nuevo comienzo en el oeste. Discreta, trabajadora, sin pretensiones sociales. Circunstancias personales requieren discreción y comprensión. Respuesta solo de hombres sinceros y de buen corazón. Había algo en la redacción de ese anuncio que lo intrigaba. No prometía belleza física ni dotes extraordinarias, pero había una honestidad en las palabras que los otros anuncios no tenían. La mención de circunstancias personales y la solicitud de discreción y comprensión sugerían que la mujer había enfrentado dificultades, algo que Bill podía entender perfectamente. Dijo finalmente, señalando el anuncio. Me parece honesto. Samuel se inclinó para leer por encima del hombro de Bill. Interesante elección. No es el más florido, ciertamente, pero tienes razón. Suena genuino. Hizo una pausa y lo miró con curiosidad. ¿Qué piensas hacer? Bill dobló cuidadosamente el periódico y lo guardó en el bolsillo trasero de sus pantalones de trabajo. Voy a pensarlo. Es una decisión importante, Samuel. No es como elegir qué árbol cortar mañana. Por supuesto, asintió Samuel, aunque su sonrisa sugería que ya consideraba su misión cumplida. Pero no pienses demasiado tiempo, Bill. Las buenas oportunidades no esperan a los indecisos. Después de que Samuel se marchara, Bill continuó con su trabajo, pero su mente estaba en otra parte. Cada golpe del hacha parecía marcar el ritmo de sus pensamientos. ¿Realmente estaba considerando escribir a una completa desconocida? ¿Qué diría en una carta así? ¿Cómo se describía uno mismo a alguien que podría convertirse en su esposa? Al mediodía, cuando el sol estaba alto y el calor hacía que incluso la brisa fresca de las montañas fuera insuficiente, Bill decidió tomar un descanso. Se dirigió al pozo que había cavado junto a la cabaña y extrajo un cubo de agua fría. Se lavó la cara y el cuello, sintiendo cómo el agua helada le daba nueva energía. Desde allí podía ver todo el valle que se extendía hacia el este, con Cedar Falls apenas visible como una pequeña mancha de edificios en la distancia. Más allá, las montañas se alzaban como gigantes dormidos, sus picos cubiertos de nieve incluso en septiembre. Era una vista que nunca se cansaba de contemplar, una vista que le recordaba tanto la grandeza como la soledad de su existencia. Esa tarde, después de apilar la madera cortada y asegurar sus herramientas, Bill entró a la cabaña y se dirigió al pequeño escritorio que había pertenecido a su padre. Era una pieza sencilla pero sólida,
hecha de roble, con varios cajones pequeños y una superficie lo suficientemente amplia para extender mapas o llevar cuentas. En el cajón superior guardaba papel, tinta y las pocas cartas que había recibido a lo largo de los años. Sacó una hoja de papel limpio y la colocó frente a él. Durante varios minutos, simplemente se quedó mirándola, con la pluma en la mano, sin saber cómo comenzar. ¿Cómo se presentaba uno a una mujer que podría convertirse en su esposa? ¿Debía ser formal? ¿Personal? ¿Qué aspectos de su vida debía mencionar y cuáles omitir? Finalmente, decidió ser simple y directo, tal como era su naturaleza. Estimada señora, mi nombre es William Harrison, aunque todos me conocen como Bill. Tengo 32 años y vivo en las montañas de Oregon, cerca del pueblo de Cedar Falls. Soy leñador de profesión y propietario de una buena parcela de tierra con una cabaña sólida que construyó mi padre. He leído su anuncio en el Oregon Daily Journal y me ha llamado la atención su honestidad. Yo también busco un nuevo comienzo, aunque el mío sería más bien el comienzo de algo que nunca he tenido. Una familia propia. No soy hombre de muchas palabras ni de grandes gestos, pero soy trabajador, honesto, y creo en tratar a las personas con respeto y bondad. He vivido solo durante 8 años, desde que perdí a mis padres, y puedo cuidar de mí mismo, pero he llegado a entender que hay una diferencia entre sobrevivir y vivir realmente. Si está usted interesada en conocer más sobre mí o sobre la vida en estas montañas, me gustaría mucho recibir una carta suya. Prometo ser completamente honesto en mi correspondencia, y espero lo mismo de usted. Con respeto, William Harrison, Cedar Falls, Oregon. Leyó la carta varias veces, haciendo pequeñas correcciones. No era particularmente elocuente, pero reflejaba quién era él. Un hombre sencillo, directo, que no pretendía ser más de lo que era. Dobló la carta, la metió en un sobre y escribió la dirección que aparecía en el anuncio. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea y el viento susurraba entre los pinos, Bill se quedó despierto más tiempo del usual. Se imaginaba cómo sería recibir una respuesta, cómo sería la voz de esa mujer, cómo sería tenerla allí, en su cabaña, compartiendo las comidas, las conversaciones, la vida cotidiana que había sido solo suya durante tanto tiempo. Al día siguiente, cabalgó hasta Cedar Falls para llevar la carta al correo. El pueblo era pequeño, con apenas 200 habitantes, pero tenía todo lo esencial. Una tienda general, una herrería, una iglesia, una cantina y una oficina de correos que también funcionaba como oficina del telégrafo. Las calles de tierra se llenaban de polvo en verano y se convertían en lodazales durante las lluvias de invierno, pero había una sensación de comunidad que Bill apreciaba, aunque participara poco en ella. Margaret Thornton, la esposa del jefe de correos, lo recibió con su habitual sonrisa maternal. Era una mujer de unos 45 años, con cabello gris recogido en un moño impecable y la tendencia a conocer los asuntos de todos en el pueblo. «Buenos días, Bill», lo saludó mientras pesaba su carta. «No es común verte enviando correspondencia. ¿Asuntos de negocios?» «Algo así», respondió Bill evitando dar detalles. Conocía lo suficiente sobre los pueblos pequeños como para saber que cualquier información que diera se convertiría en tema de conversación para toda la semana. Bueno, llegará a su destino en unas 2 semanas, tal vez 3, si hay retrasos en el ferrocarril. Le informó Margaret sellando la carta con eficiencia profesional. ¿Esperas respuesta? Espero, confirmó Bill, pagando el franqueo. Durante las siguientes semanas Bill mantuvo su rutina normal, pero con una anticipación que no había sentido en años. Cada vez que veía a Samuel acercarse con el correo, su corazón se aceleraba un poco. Cuando finalmente, 3 semanas después, Samuel llegó con una sonrisa particularmente amplia y un sobre dirigido a él con letra femenina, Bill sintió que las manos le temblaban ligeramente. «Parece que tu idea de la correspondencia matrimonial está dando resultados», comentó Samuel con un guiño, mientras le entregaba la carta. Bill tomó el sobre sin responder y esperó hasta que Samuel se marchara para abrirlo. La carta estaba escrita en papel de buena calidad, con una caligrafía elegante pero no ostentosa. «Estimado señor Harrison,
Recibí su carta con gran interés y aprecio su honestidad y sinceridad. Es refrescante encontrar a alguien que no trata de impresionar con palabras grandilocuentes, sino que simplemente dice la verdad sobre quién es. Mi nombre es Martha Coleman. Tengo 28 años y soy originaria de Boston. Perdí a mi esposo hace 2 años en un accidente industrial, y desde entonces he estado viviendo con parientes que, aunque bien intencionados, me hacen sentir como una carga. La vida en el este se ha vuelto difícil para una mujer en mi situación, y la idea de un nuevo comienzo en el oeste me resulta muy atractiva. Debo ser honesta con usted sobre algo importante. Sufrí de viruela cuando era más joven, y aunque me recuperé completamente, las cicatrices en mi rostro son bastante notorias. Por esta razón, uso siempre un velo cuando salgo en público. Si esto representa un problema para usted, lo entenderé perfectamente y no habrá resentimientos de mi parte. Aparte de esto, puedo asegurarle que soy una mujer trabajadora, que sabe cocinar, coser, administrar un hogar y llevar cuentas básicas. He tenido educación suficiente para leer y escribir correctamente, y aunque no soy particularmente sociable debido a mi apariencia, soy leal y dedicada a aquellos que me importan. Si después de saber esto aún está interesado en continuar nuestra correspondencia, me gustaría conocer más sobre su vida diaria, sus esperanzas, y qué expectativas tendría de una esposa. Con sincera consideración, Martha Coleman. Bill leyó la carta 3 veces consecutivas. La honestidad de Martha sobre su apariencia lo conmovió más que lo perturbó. Había conocido a hombres marcados por la guerra, por accidentes de trabajo, por enfermedades, y había aprendido que el carácter de una persona no se reflejaba en su rostro. Si algo, la valentía de Martha para ser tan directa sobre algo que obviamente la avergonzaba le decía más sobre su carácter que cualquier descripción física podría haberlo hecho. Esa noche escribió su respuesta. Estimada señora Coleman, su honestidad me honra y no cambia en nada mi interés en conocerla mejor. He aprendido que las verdaderas cicatrices no son las que se ven en el rostro, sino las que se llevan en el corazón, y por su carta, veo que usted ha mantenido un corazón bondadoso a pesar de las dificultades que ha enfrentado. La vida en estas montañas es simple pero satisfactoria. Me levanto al amanecer, trabajo en el bosque hasta media tarde, y dedico las tardes a mantener la propiedad, cuidar de mi pequeño huerto, y preparar la madera para vender en el pueblo. Las noches son tranquilas. Usualmente las paso leyendo o trabajando en proyectos menores para la cabaña. Los inviernos pueden ser duros, con mucha nieve y semanas en las que es imposible llegar al pueblo, pero la cabaña es cálida y bien abastecida. En primavera y verano, el valle es hermoso, lleno de flores silvestres y con el río cantando constantemente de fondo. De una esposa esperaría compañía, conversación, y el tipo de asociación que hace que 2 personas sean más fuertes juntas de lo que son separadas. No busco una sirvienta, sino una compañera, alguien que comparta las decisiones importantes y que haga de esta casa un hogar verdadero. Si le parece bien, me gustaría proponerle que venga a Cedar Falls para que podamos conocernos en persona. Puedo enviarle dinero para el viaje en tren y hospedarla en la pensión de la señora Hamilton hasta que decidamos si somos compatibles. Si decidimos casarnos, el pastor Whitman puede realizar la ceremonia. Si decidimos que no somos adecuados el uno para el otro, me haré cargo de su regreso a Boston sin ningún compromiso de su parte. ¿Qué le parece esta propuesta? Con creciente respeto y esperanza, William Harrison. La respuesta de Martha llegó más rápido que la primera vez, en menos de 2 semanas. Estimado William, espero poder llamarlo así. Su propuesta me parece muy razonable y generosa. Acepto venir a Oregón para conocerlo en persona. Puedo estar lista para viajar en 2 semanas, lo que me daría tiempo para arreglar mis asuntos aquí y hacer las maletas con lo poco que poseo. Solo tengo una petición. ¿Sería posible que nuestro primer encuentro fuera en la iglesia, tal vez después del servicio dominical? Me sentiría más cómoda conocerlo en un ambiente público y sagrado, rodeada de la comunidad que podría convertirse en la mía. También quiero asegurarle que mantendré mi velo puesto hasta que usted decida si puede aceptar mi apariencia. No quiero que se sienta obligado por cortesía a proceder con algo que realmente le resulte difícil de aceptar.
Espero su confirmación de la fecha y todos los detalles del viaje. Con anticipación nerviosa pero esperanzada, Martha Coleman. Bill sintió una mezcla de emoción y nerviosismo que no había experimentado nunca. En 6 semanas, una mujer que podría convertirse en su esposa estaría en Cedar Falls. Una mujer que había mostrado más honestidad y valor en 2 cartas que muchas personas que él conocía habían mostrado en años de convivencia. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Bill se permitió soñar despierto sobre el futuro. Se imaginó compartiendo las comidas con Martha, enseñándole los senderos secretos de las montañas, escuchando su voz llenando los silencios que habían sido sus únicos compañeros durante tanto tiempo. No sabía qué secretos podría estar ocultando Martha detrás de ese velo, pero algo en su interior le decía que, fuera lo que fuera, valía la pena el riesgo de abrir su corazón nuevamente. El otoño de 1880 prometía ser diferente a todos los anteriores en la vida de William Harrison. 2 semanas pasaron como un suspiro de vento entre los piñeiros. Bill había terminado los preparativos para la llegada de Martha, con una meticulosidad que bordeaba la obsesión. Había reparado las tablas sueltas del porche, había pulido los pocos muebles de la cabaña, hasta que brillaron como espejos, y había cosido torpemente las cortinas rasgadas que colgaban de las ventanas de la cocina. El pueblo de Cedar Falls también se había enterado de la inminente llegada de una mujer de Boston que venía a casarse con el ermitaño de las montañas. En una comunidad tan pequeña, las noticias viajaban más rápido que el viento y se expandían más que las raíces de los robles. Margaret Thornton, la esposa del jefe de correos, se había encargado de esparcir la noticia con la eficiencia de una sembradora profesional. ¿Es verdad que viene una mujer de la ciudad para casarse contigo?, le había preguntado James McKinnon, el herrero, mientras reparaba la herradura de Trigger, el caballo de Bill. James era un hombre corpulento de 40 años, con brazos como troncos de árbol, y una curiosidad infantil que contrastaba con su apariencia intimidante. «Es verdad», había respondido Bill, evitando dar más detalles de los necesarios. «Debe ser una mujer muy valiente», había comentado James con una sonrisa socarrona. «Mudarse desde Boston hasta estas montañas perdidas para casarse con un hombre que no conoce. O muy desesperada». Bill había sentido un pinchazo de irritación ante el comentario, pero se había contenido. Conocía lo suficiente sobre la naturaleza humana para saber que los comentarios de James nacían más de la envidia que de la malicia. James había estado tratando de cortejar sin éxito a Sarah Collins, la hija del dueño de la cantina, durante los últimos 3 años. El viernes por la tarde, Bill cabalgó hasta la estación de ferrocarril que se encontraba a 8 millas al sur de Cedar Falls. La estación era apenas una plataforma de madera con un pequeño edificio que servía como sala de espera y oficina del jefe de estación. 3 veces por semana pasaba el tren que conectaba Portland con las ciudades mineras del interior, llevando suministros, correo y ocasionalmente pasajeros. Harvey Bolton, el jefe de estación, era un hombre delgado de unos 60 años, con una barba blanca perfectamente arreglada y los modales precisos de alguien que había trabajado toda su vida para el ferrocarril. Llevaba un reloj de bolsillo dorado que consultaba constantemente, como si cada segundo fuera una inversión valiosa. «El tren viene puntual», le informó a Bill mientras revisaba su reloj. 3:15, como siempre. «¿Esperas a alguien especial?» «Mi futura esposa», respondió Bill sintiendo extraña al pronunciar esas palabras en voz alta. Harvey levantó las cejas con sorpresa genuina. «¿Tu futura esposa?» «Bill Harrison, en todos los años que llevo aquí, nunca te había visto esperando a nadie que no fuera el correo o suministros. Esta debe ser una mujer muy especial». «Eso espero», murmuró Bill, mirando hacia el horizonte donde las vías del tren se perdían entre las colinas. A las 3:15 exactamente, el silbato del tren resonó a lo lejos como el grito de un águila gigante. Bill sintió que el corazón se le aceleraba. Durante las últimas semanas había imaginado este momento cientos de veces, pero ahora que estaba aquí, se daba cuenta de que no tenía idea de qué esperar. El tren apareció como una bestia de hierro negra que escupía vapor y humo, arrastrando 3 vagones de pasajeros y 2 de carga. Se detuvo con un chirrido metálico,
y una nube de vapor que envolvió toda la plataforma. Bill se acercó al primer vagón de pasajeros, con el sombrero en las manos y el corazón latiendo tan fuerte que temía que se pudiera escuchar por encima del ruido de la locomotora. Del primer vagón descendieron un comerciante de herramientas que Bill reconoció de viajes anteriores y una familia con 3 niños pequeños. Del segundo vagón bajó un hombre mayor con una maleta de cuero y aspecto de banquero. Fue del tercer vagón de donde finalmente emergió una figura femenina. Ella era más pequeña de lo que Bill había imaginado, probablemente no más de 5 pies y 3 pulgadas de altura. Llevaba un vestido azul marino que, aunque claramente de buena calidad, había visto mejores días. Su equipaje consistía en una sola maleta de tamaño mediano y una bolsa de viaje pequeña. Pero lo que más llamaba la atención era el velo negro que cubría completamente su rostro, asegurado con alfileres a un sombrero pequeño pero elegante. Bill se acercó con pasos cautelosos. «Señora Coleman». La mujer se giró hacia él, y aunque no podía ver su rostro, algo en su postura transmitía tanto nerviosismo como determinación. «Señor Harrison». Su voz era suave pero clara, con el acento refinado del este que Bill había esperado. «Bienvenida a Oregon, señora», dijo Bill, tomando su maleta. «Espero que el viaje no haya sido demasiado difícil». «Fue largo pero tolerable», respondió Marta. «Thank you. Perdón. Gracias por venir a recibirme». Bill notó que había comenzado a responder en inglés antes de corregirse al español, un pequeño detalle que le resultó entrañable. «No hay problema. He arreglado una habitación para usted en la pensión de la señora Hamilton. Es un lugar respetable y cómodo». Mientras caminaban hacia el carruaje que Bill había alquilado para la ocasión, él no pudo evitar estudiarla discretamente. Marta se movía con gracia natural, pero mantenía la cabeza ligeramente inclinada, como si quisiera minimizar su presencia. Sus manos, que Bill alcanzaba a ver por debajo de los guantes de encaje, eran delicadas pero mostraban señales de trabajo doméstico. «El pueblo está a unas 2 horas de aquí», explicó Bill mientras la ayudaba a subir al carruaje. «Si se siente cansada podemos parar cuando guste». «Estoy bien, gracias», respondió Marta acomodándose en el asiento. «Estoy ansiosa por conocer el lugar que podría convertirse en mi nuevo hogar». Durante las primeras millas del viaje, mantuvieron una conversación educada pero cautelosa. Bill le describió el paisaje que atravesaban: las colinas cubiertas de pinos, los arroyos que bajaban de las montañas, los campos donde pastaban las vacas de los ganaderos locales. Marta hacía preguntas inteligentes sobre el clima, la economía local y la comunidad de Cedar Falls. «¿Hay muchas familias en el pueblo?», preguntó Marta. «Unas 40 familias», respondió Bill. «Es una comunidad pequeña pero unida. Nos ayudamos los unos a los otros cuando es necesario. El pastor Whitman organiza reuniones sociales de vez en cuando, y las señoras tienen su círculo de costura los miércoles». «¿Y usted participa en estas actividades sociales?». Bill se rió con cierta vergüenza. «No mucho, la verdad. Soy más bien solitario por naturaleza, pero sé que son buenas personas. Lo recibirían a usted con los brazos abiertos». Marta asintió en silencio. Bill notó que mantenía las manos cuidadosamente dobladas en su regazo y que, ocasionalmente, se ajustaba el velo como si quisiera asegurarse de que no se moviera ni un milímetro. Cuando llegaron a Cedar Falls, el sol ya se estaba ocultando detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. El pueblo parecía especialmente acogedor bajo la luz dorada del atardecer. Las chimeneas empezaban a expulsar humo de las cenas que se preparaban, las ventanas se encendían con el brillo cálido de las lámparas de queroseno, y algunos niños jugaban en las calles de tierra antes de que sus madres los llamaran para cenar. La pensión de Eleanor Hamilton era una casa de 2 pisos pintada de blanco, con un jardín pequeño pero bien cuidado al frente. Eleanor era una viuda de 55 años que había convertido su casa en pensión después de la muerte de su esposo en un accidente minero 5 años atrás. Era conocida por su cocina excelente, su discreción y su habilidad para hacer sentir cómodos a los huéspedes. «Señor Harrison», los saludó Eleanor desde el porche secándose las manos en su delantal. «Y usted debe ser la señora Coleman. Bienvenida a Cedar Falls». «Muchas gracias, señora Hamilton.
respondió Marta con una pequeña reverencia. Es muy amable al hospedarme. Nonsense, querida. Es un placer tener compañía. He preparado la habitación del frente para usted, la que tiene vista al jardín. Espero que sea de su agrado. Mientras Eleanor ayudaba a Marta con su equipaje, Bill se quedó un momento en el porche, sintiéndose extrañamente fuera de lugar. Había algo surrealista en toda la situación. Después de años de soledad, había una mujer en Cedar Falls que había viajado más de 2000 millas para conocerlo, con la posibilidad de convertirse en su esposa. ¿Le gustaría cenar con nosotras esta noche?, le preguntó Eleanor. He preparado un estofado de venado y hay más que suficiente. Bill miró hacia Marta, quien asintió ligeramente. Me gustaría mucho, si no es molestia. La cena transcurrió en un ambiente cordial pero cargado de expectativa. Eleanor, con su instinto maternal, se encargó de mantener la conversación fluyendo, haciendo preguntas sobre el viaje de Marta y contándole anécdotas sobre la vida en Cedar Falls. Marta respondía con cortesía y mostró un sentido del humor sutil que sorprendió gratamente a Bill. Espero no haber idealizado demasiado la vida en el oeste, comentó Marta mientras probaba el estofado. En Boston, las novelas sobre el oeste lo presentan como un lugar muy romántico y aventurero. Eleanor se rió. Bueno, es aventurero, eso seguro. Especialmente cuando el invierno llega temprano, o cuando los osos deciden visitar el pueblo. Pero también tiene sus encantos. La vida es más simple aquí, más honesta diría yo. ¿Más honesta?, preguntó Marta. En las ciudades grandes es fácil pretender ser alguien que no eres, explicó Eleanor. Aquí, cuando vives tan cerca de tus vecinos, cuando dependes los unos de los otros para sobrevivir, las máscaras se caen rápidamente. Aprendes a valorar la sinceridad. Bill notó que Marta se tensó ligeramente ante el comentario sobre las máscaras, pero ella mantuvo su compostura. Después de la cena, Bill y Marta salieron a caminar por el jardín de Eleanor. La noche estaba fresca y clara, con una luna casi llena que iluminaba el paisaje con una luz plateada. El aroma de las flores tardías del otoño se mezclaba con el humo de las chimeneas y el olor limpio del aire de montaña. Me siento siempre. Es hermoso, murmuró Marta, mirando hacia las montañas que se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo estrellado. ¿Muy diferente de Boston?, preguntó Bill. Completamente diferente. En Boston, nunca se ve el cielo realmente. Siempre hay humo, edificios, ruido. Aquí, es como si pudieras respirar por primera vez en años. Caminaron en silencio durante unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Bill quería preguntarle tantas cosas, pero no sabía cómo hacerlo, sin parecer demasiado directo o invasivo. Marta, por su parte, mantenía sus brazos cruzados y la cabeza ligeramente inclinada, su velo moviéndose suavemente con la brisa nocturna. «Señor Harrison», dijo finalmente Marta, deteniéndose junto a un rosal que Eleanor había plantado en memoria de su esposo. «Bill, por favor», la corrigió él. «Bill», repitió ella, como probando cómo sonaba su nombre en sus labios. «Quiero agradecerle nuevamente por toda su gentileza. Sé que esto debe ser tan extraño para usted como lo es para mí». «¿Extraño? No diría extraño», respondió Bill. «Inusual, tal vez, pero no desagradable». Marta se giró para mirarlo, aunque él aún no podía ver su rostro detrás del velo. «Mañana es domingo. Si le parece bien, me gustaría acompañarlo al servicio religioso como habíamos acordado». «Por supuesto», asintió Bill. «El servicio comienza a las 10. Será una buena oportunidad para que conozca a algunas personas del pueblo». «¿Y después del servicio?», preguntó Marta, y Bill detectó un ligero temblor en su voz. «Después del servicio, si usted quiere, podríamos caminar hasta mi propiedad. Le mostraría la cabaña, el terreno, para que pueda ver cómo sería su vida aquí si decidimos casarnos», completó Marta la frase que Bill no había podido terminar. «Sí», confirmó él. Marta guardó silencio por un largo momento, y Bill pudo escuchar su respiración a través del velo. «Bill, hay algo que necesito decirle antes de que vayamos más lejos». El corazón de Bill se aceleró. «¿Qué es?». «En mis cartas le mencioné las cicatrices de la viruela y eso es cierto.
Pero hay otras cosas sobre mí, sobre mi pasado, que son complicadas, cosas que podrían cambiar su opinión sobre mí. Martha, dijo Bill suavemente, dando un paso hacia ella, todos tenemos pasados. Todos hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos. Todos hemos enfrentado dificultades que nos han cambiado. Lo que me importa no es quién fue usted antes, sino quién es ahora. ¿Y si quién soy ahora no es completamente honesto?, preguntó Martha, y su voz se quebró ligeramente. Bill reflexionó sobre la pregunta. En la luz de la luna podía ver cómo los hombros de Martha temblaban ligeramente, como si estuviera librando una batalla interna. Martha, ¿hay algo sobre usted que pudiera poner en peligro a otras personas? ¿Algo que pudiera lastimar a alguien? No, respondió ella inmediatamente. No, nunca lastimaría a nadie intencionalmente. Entonces el resto podemos resolverlo juntos, cuando usted esté lista para contármelo. Martha se giró completamente hacia él, y Bill tuvo la extraña sensación de que, aunque no podía ver sus ojos, ella lo estaba estudiando intensamente tratando de determinar si sus palabras eran sinceras. Usted es un hombre muy bueno, Bill Harrison, dijo finalmente. Espero ser digna de su bondad. Y yo espero ser digno de su confianza, respondió él. Se despidieron en el porche de la pensión, con la promesa de encontrarse en la iglesia la mañana siguiente. Mientras Bill cabalgaba de regreso a su cabaña bajo la luz de la luna, no pudo evitar sentir que estaba al borde de algo que cambiaría su vida para siempre. Martha tenía secretos, eso era obvio, pero también tenía una gentileza genuina, una vulnerabilidad que despertaba sus instintos protectores, y una fuerza interior que había sido necesaria para hacer el viaje desde Boston hasta Oregon, basándose solo en la correspondencia con un desconocido. Al llegar a su cabaña, Bill se sentó en el porche y miró hacia las montañas. Mañana sería el día en que Martha se quitaría el velo, en que él vería por primera vez el rostro de la mujer que podría convertirse en su esposa. Sea lo que fuera lo que ocultaba detrás de ese velo, Bill tenía la extraña certeza de que estaba preparado para aceptarlo. Lo que no sabía era que los secretos de Martha iban mucho más profundo de lo que jamás podría haber imaginado. El domingo amaneció con una de esas mañanas doradas que solo se pueden ver en las montañas de Oregon en otoño. El aire era fresco y limpio, con esa claridad cristalina que hace que cada detalle del paisaje se vea definido con una precisión casi sobrenatural. Bill se despertó antes del alba, como era su costumbre, pero esta vez no fue el hábito lo que lo sacó de la cama, sino una mezcla de nerviosismo y anticipación que había mantenido su sueño ligero durante toda la noche. Se bañó en el arroyo que corría detrás de su cabaña, se afeitó con más cuidado del usual, y se puso su mejor traje, un conjunto de lana gris oscuro, que había pertenecido a su padre y que solo usaba para ocasiones especiales. El traje le quedaba un poco ajustado en los hombros, evidencia de los años de trabajo físico que habían ensanchado su complexión, pero seguía siendo respetable. Mientras se dirigía al pueblo en su carruaje, Bill pensaba en las palabras de Martha de la noche anterior. Sus insinuaciones sobre secretos y complicaciones lo habían mantenido despierto durante horas, imaginando toda clase de posibilidades. ¿Había estado casada antes y no era viuda como había dicho? ¿Tenía deudas? ¿Había huido de algún escándalo en Boston? Pero cada vez que su mente empezaba a crear escenarios alarmantes, recordaba la gentileza en su voz, la forma en que había hablado de no lastimar a nadie intencionalmente. Fuera lo que ocultaba, Bill había decidido durante las horas oscuras antes del amanecer que le daría la oportunidad de explicarse. La iglesia metodista de Cedar Falls era un edificio sencillo pero hermoso, construido en madera de pino con un campanario que se alzaba hacia el cielo como una flecha blanca. El pastor Jonathan Whitman había llegado al pueblo 3 años atrás, un hombre joven de unos 30 años que había traído consigo una energía renovada a la congregación. Era querido por todos, no solo por sus sermones reflexivos, sino por su genuina preocupación por cada miembro de su rebaño. Cuando Bill llegó a la iglesia, ya había varias familias reunidas en los escalones, intercambiando saludos y noticias antes del servicio. Los niños corrían entre los adultos, vestidos con sus mejores ropas dominicales,
mientras las señoras comentaban sobre los preparativos para la cena de acción de gracias que se acercaba. Bill, lo saludó Thomas Mackenzie, un ganadero local con quien Bill había hecho negocios durante años. Escuché que esperamos conocer a una dama especial hoy. Así es, Thomas, respondió Bill, sintiendo cómo las conversaciones a su alrededor se suavizaban mientras la gente trataba de escuchar sin parecer demasiado obvios. Margaret Thornton se acercó con su esposo Robert, ambos con sonrisas curiosas pero amables. Bill, querido, todos estamos muy emocionados de conocer a tu prometida, dijo Margaret. Debes ser una mujer muy valiente para venir desde tan lejos. Antes de que Bill pudiera responder, vio a Eleanor Hamilton acercándose por la calle principal, acompañada de una figura en azul marino que mantenía la cabeza ligeramente inclinada. Martha caminaba con pasos medidos y elegantes, su velo negro contrastando dramáticamente con su vestido y con la luz dorada de la mañana. Un silencio gradual se extendió por el grupo de feligreses, mientras Martha y Eleanor se acercaban. Bill pudo ver cómo los ojos curiosos se fijaban en el velo de Martha, algunos con simple curiosidad, otros con lástima mal disimulada. Martha, por su parte, mantenía su compostura, pero Bill notó cómo sus manos se tensaban ligeramente al agarrar su pequeño bolso de mano. «Buenos días», saludó Eleanor alegremente, como si la tensión en el aire fuera completamente invisible para ella. «Permítanme presentarles a la señora Martha Coleman, quien nos visita desde Boston». Martha hizo una pequeña reverencia, su voz clara pero suave. «Buenos días. Es un placer conocer a la comunidad de Cedar Falls». El pastor Whitman se acercó con una sonrisa genuina y cálida. «Señora Coleman, bienvenida a nuestra iglesia. Esperamos que se sienta como en casa aquí». «Gracias, pastor», respondió Martha. «Su iglesia es hermosa». Las presentaciones continuaron, y Bill observó con admiración cómo Martha manejaba cada encuentro con gracia y dignidad. Respondía a las preguntas sobre su viaje con cortesía, hacía comentarios apropiados sobre el pueblo y el paisaje, y mostró un interés genuino en las personas que conocía. Pero Bill también notó cómo algunos de los habitantes del pueblo luchaban por saber dónde dirigir su mirada, incómodos con el velo pero sin querer parecer descorteses. Cuando sonó la campana llamando al servicio, la congregación se dirigió hacia el interior de la iglesia. Bill ofreció su brazo a Martha, quien lo aceptó con una gracia natural que habría sido apropiada en los mejores salones de Boston. Mientras caminaban por el pasillo central hacia los bancos del frente, Bill pudo sentir todas las miradas siguiéndolos. Se sentaron en el tercer banco donde tradicionalmente se sentaba Bill cuando asistía a los servicios. Martha se acomodó a su lado, manteniendo una postura perfecta y las manos cuidadosamente dobladas sobre su regazo. Durante los himnos, Bill pudo escuchar su voz suave y melodiosa unirse a las demás, cantando con una educación musical que hablaba de una crianza refinada. El pastor Whitman había elegido como tema de su sermón el pasaje de Ruth en la Biblia. «A donde tú vayas yo iré, y donde quiera que vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Bill no pudo evitar preguntarse si el pastor había elegido ese tema específicamente para la ocasión, pero el mensaje sobre la valentía de dejar atrás lo conocido por amor y fe resonó profundamente en él. Durante el sermón, Bill notó que Martha se había puesto tensa cuando el pastor habló sobre la importancia de la honestidad en las relaciones y sobre cómo Dios ve más allá de las apariencias externas hacia el corazón de una persona. Sus manos se apretaron ligeramente, y Bill tuvo la impresión de que estaba librando algún tipo de batalla interna. Cuando el servicio terminó, la congregación se reunió nuevamente en los escalones de la iglesia. Esta vez, las conversaciones fueron más relajadas, y varias de las señoras se acercaron a Martha con invitaciones genuinas para visitarlas o unirse a sus actividades. «Señora Coleman», dijo Sarah Collins, la hija del dueño de la cantina, «las damas nos reunimos los miércoles para coser y conversar. Le encantaría que se uniera a nosotras». «Es muy amable», respondió Martha. «Si me quedo en Cedar Falls, me encantaría participar». «¿Si se queda?», preguntó curiosa Mary O'Sullivan, la esposa del herrero. «¿No está segura todavía?».
Bill vio cómo Marta vacilaba por un momento antes de responder. El señor Harrison y yo aún nos estamos conociendo. Queremos estar seguros de que somos compatibles antes de tomar una decisión tan importante. Muy sensato, asintió Mary, aunque Bill detectó una nota de decepción en su voz. Como muchas de las mujeres casadas del pueblo, Mary había estado esperando con ansias la llegada de otra mujer para ampliar su círculo social. Después de despedirse de la congregación, Bill, Marta y Eleanor caminaron de regreso a la pensión para almorzar. Eleanor había preparado pollo asado con verduras de su jardín, y la conversación durante la comida fue más relajada que la noche anterior. Marta hizo preguntas inteligentes sobre la historia del pueblo, sobre los desafíos de vivir en un lugar tan aislado, y sobre las tradiciones comunitarias. ¿Hay médico en el pueblo?, preguntó Marta en un momento dado. El doctor Peterson viene desde Bend una vez al mes, explicó Eleanor. Y hay una partera, la señora García, que atiende la mayoría de las emergencias médicas y los nacimientos. ¿Hay alguna razón particular para preguntar? Solo curiosidad, respondió Marta, pero Bill notó un ligero nerviosismo en su voz. Después del almuerzo, llegó el momento que ambos habían estado anticipando y temiendo. Bill había invitado a Marta a visitar su propiedad, y ella había aceptado. Eleanor les prestó su carruaje pequeño, y partieron hacia las montañas bajo el sol cálido de la tarde de domingo. El viaje hasta la cabaña de Bill tomó aproximadamente 1 hora, siguiendo senderos que él conocía como la palma de su mano. Durante el trayecto, señaló diferentes puntos de referencia: el arroyo donde pescaba truchas, el claro donde a veces venían los ciervos a pastar, el árbol caído que usaba como puente para cruzar el río durante las crecidas de primavera. «Es hermoso», comentó Marta mientras contemplaba el paisaje, tan diferente de lo que conocía en Boston. Allí, la naturaleza está domesticada. Aquí parece salvaje pero no amenazante. Puede ser amenazante, la corrigió Bill con una sonrisa. Los osos, los pumas, las tormentas de nieve. Pero si respetas la montaña, ella te respeta a ti. Cuando llegaron a la cabaña, Bill ayudó a Marta a bajar del carruaje y la guió en un recorrido por la propiedad. Le mostró el huerto donde cultivaba verduras, el cobertizo donde guardaba las herramientas, el establo donde mantenía a sus 2 caballos, y el área donde almacenaba la madera cortada. Marta hacía preguntas prácticas sobre cada aspecto de la operación, demostrando una comprensión sorprendente de la logística involucrada en vivir de manera tan autosuficiente. ¿Cómo se las arregla durante los inviernos?, preguntó mientras observaba las pilas de leña cuidadosamente apiladas. Tengo provisiones para 3 meses almacenadas en el sótano, explicó Bill. Carne curada, verduras en conserva, granos. Y siempre hay caza disponible si es necesario. Los inviernos son largos y a veces solitarios, pero no peligrosos si uno se prepara adecuadamente. Finalmente llegaron a la cabaña misma. Bill abrió la puerta principal y se hizo a un lado para que Marta entrara primero. Ella se detuvo en el umbral por un momento, como si estuviera tomando una decisión importante, y luego entró. La cabaña era sencilla pero cómoda. Una sala principal con una gran chimenea de piedra, una cocina pequeña pero funcional, un dormitorio, y un pequeño estudio que había sido el santuario privado de su padre. Los muebles eran pocos pero de buena calidad, hechos a mano por artesanos locales. Las ventanas ofrecían vistas espectaculares del valle y las montañas circundantes. Martha caminó lentamente por cada habitación, tocando ocasionalmente los muebles, observando los detalles, claramente evaluando cómo sería vivir en ese espacio. Bill la siguió a una distancia respetuosa, tratando de ver su hogar a través de los ojos de ella. «Es más grande de lo que esperaba», comentó Marta finalmente. «Y muy acogedora. Se nota que es el hogar de un hombre que cuida de sus cosas. Mi padre siempre decía que un hombre que no puede cuidar de su hogar no puede cuidar de nada más», respondió Bill. Marta se detuvo frente a la chimenea, donde había una fotografía enmarcada de los padres de Bill tomada poco antes de su muerte. «Se parecían a usted», observó. «Su padre tenía sus ojos. Y el temperamento, según decía mi madre», agregó Bill con una sonrisa nostálgica.
Marta se giró para mirarlo, y por primera vez desde que se conocieron, Bill tuvo la sensación de que ella lo estaba estudiando realmente, no solo siendo cortés. Bill, dijo finalmente, hay algo que necesito preguntarle antes de que vayamos más lejos. ¿Qué es? Si decidimos casarnos, ¿esperaría usted que me quitara el velo? La pregunta tomó a Bill por sorpresa, no porque no la hubiera anticipado, sino por la forma directa en que Marta la había planteado. Se tomó un momento para considerar su respuesta cuidadosamente. Marta, si nos casamos será porque queremos compartir nuestras vidas completamente. Eso incluiría poder ver el rostro de mi esposa, pero no sería una exigencia inmediata. Cuando usted se sienta cómoda, cuando confíe en mí lo suficiente, entonces lo haría. Marta asintió lentamente. ¿Y si lo que ve no es lo que espera? ¿Se refiere a las cicatrices de la viruela? Me refiero a... Todo, respondió Marta, y su voz se quebró ligeramente. Bill se acercó a ella, deteniéndose a una distancia respetuosa pero lo suficientemente cerca como para hablar en voz baja. Marta, durante los últimos 8 años he vivido completamente solo. He comido todas mis comidas en silencio. He pasado todas mis tardes sin conversación. He enfrentado cada dificultad sin nadie con quien compartir la carga. Si usted está dispuesta a cambiar eso, si está dispuesta a hacer de esta casa un hogar para los dos, entonces cualquier cosa que esté ocultando detrás de ese velo es algo que podemos enfrentar juntos. Marta permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Bill podía escuchar su respiración a través del velo. Podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente. Finalmente, ella habló. Hay algo que necesita saber sobre mí antes de que tome una decisión final, dijo. Algo que podría cambiar completamente lo que piensa de mí. Está bien, respondió Bill. Estoy listo para escuchar. Marta caminó hacia la ventana que daba al valle, como si necesitara la vista del paisaje abierto para encontrar el valor para continuar. Mi nombre real no es Marta Coleman, comenzó. Es Marta Sullivan. Coleman era el apellido de soltera de mi madre. Bill frunció el ceño pero no interrumpió. Y no soy viuda, continuó Marta, su voz ahora más firme. Nunca he estado casada. Pero sí perdí a alguien muy importante para mí hace 2 años. Mi hermano gemelo, Patrick. La confesión colgó en el aire entre ellos como una hoja de otoño suspendida por el viento antes de caer. Bill procesó la información, tratando de entender las implicaciones. ¿Por qué mintió sobre estar casada?, preguntó finalmente. Marta se giró para mirarlo. Porque una mujer soltera de 28 años que nunca ha estado casada, despierta preguntas incómodas. Porque ser viuda es respetable, pero ser solterona implica que hay algo malo conmigo. ¿Y hay algo malo con usted? Marta se llevó las manos al velo, como si estuviera debatiendo internamente. Eso depende de cómo se defina malo, murmuró. Lentamente, con movimientos deliberados, Marta comenzó a quitar los alfileres que sostenían el velo a su sombrero. Bill sintió que el corazón se le aceleraba mientras observaba. Cuando el último alfiler fue removido, Marta sostuvo el velo en sus manos por un momento más antes de dejarlo caer al suelo. Bill se quedó sin respiración. El rostro que lo miraba no tenía cicatrices de viruela. En su lugar, veía los rasgos más hermosos que jamás había contemplado. Ojos verdes como esmeraldas, piel perfecta con un ligero rubor en las mejillas, labios llenos que temblaban ligeramente, y cabello castaño rojizo que había estado perfectamente peinado debajo del sombrero. Pero lo que más lo sorprendió fue la expresión de terror absoluto en esos ojos hermosos. «Dios mío», susurró Bill. «Usted es hermosa». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marta. «No lo entiende. No tengo cicatrices de viruela. Nunca las tuve. Usé el velo porque no podía permitir que nadie me viera. No podía arriesgarme a que alguien me reconociera». ¿Reconociera? ¿De qué? Marta se secó las lágrimas con manos temblorosas. «Bill, hace 2 años mi hermano Patrick y yo estábamos involucrados en un robo que salió terriblemente mal. Un hombre murió. Un guardia de seguridad que tenía esposa e hijos. Patrick logró escapar pero murió 3 días después por una herida de bala. Yo escapé y he estado huyendo desde entonces». El mundo de Bill pareció detenerse.
Durante varios segundos lo único que pudo escuchar fue el sonido de su propia respiración y el latido de su corazón en sus oídos. La mujer frente a él, la mujer de la que había comenzado a enamorarse a través de cartas, la mujer que había traído esperanza a su vida solitaria, era una fugitiva de la justicia. ¿Usted mató a ese hombre?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. No, respondió Marta rápidamente. Fue Patrick quien disparó. Yo ni siquiera sabía que llevaba un arma. Pero estaba ahí. Era su cómplice. Según la ley, soy igual de culpable. Bill se alejó de ella, necesitando espacio para procesar lo que acababa de escuchar. Caminó hacia la chimenea, se apoyó contra la repisa de la chimenea y miró fijamente las llamas que no estaban encendidas. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó sin girar a mirarla. ¿Por qué no puedo casarme con usted bajo pretensas falsas?, respondió Marta, su voz quebrada por las lágrimas. Porque usted es un hombre bueno y honesto, y merece saber la verdad. Porque me he enamorado de usted a través de sus cartas, y no puedo vivir con una mentira entre nosotros. Bill se giró lentamente para mirarla. Marta estaba llorando abiertamente ahora, pero mantenía la cabeza erguida, enfrentando las consecuencias de su confesión con la misma valentía que había mostrado al hacer el viaje desde Boston. Si quiere entregarme a las autoridades, lo entenderé, continuó Marta. Si quiere que me vaya de Cedar Falls inmediatamente, arreglaré mi partida esta misma noche. Solo quería que supiera que estos días aquí, conocerlo a usted, han sido los más felices que he tenido en 2 años. Bill la estudió durante un largo momento. Su mente luchaba entre el shock de la revelación y algo más profundo, algo que había comenzado a desarrollarse desde el momento en que leyó su primera carta. Veía el terror en sus ojos, pero también veía honestidad, vulnerabilidad y una clase de valor que pocos poseían. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó finalmente. ¿Por qué usted y su hermano robaron? Marta se secó los ojos con el dorso de la mano. Nuestros padres murieron en un incendio cuando teníamos 16 años. Quedamos solos, sin dinero, sin familia. Patrick encontró trabajo en las fábricas, pero no pagaban lo suficiente para mantenernos a ambos. Yo trabajaba como sirvienta, pero los salarios de las mujeres, vivíamos en condiciones terribles, apenas sobreviviendo. Patrick comenzó a hacer trabajos pequeños, nada violentos, solo tomar cosas que los ricos no notarían que habían perdido. Nunca lastimamos a nadie. Hasta que sí lo hicieron, la corrigió Bill suavemente. Hasta que lo hicimos, aceptó Marta, nuevas lágrimas brotando de sus ojos. Ese último trabajo se suponía que iba a ser fácil, una casa vacía, una familia que estaba de viaje. Pero algo salió mal. Llegaron más temprano de lo esperado. Había un guardia que no sabíamos que estaría ahí. Patrick entró en pánico y todo se desmoronó. Bill se alejó de la chimenea y caminó hacia la ventana. El sol comenzaba a descender hacia las montañas, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Era el mismo paisaje hermoso que había contemplado miles de veces, pero de alguna manera todo se veía diferente ahora. ¿Hay recompensa por su captura?, preguntó. $500, murmuró Marta. ¿Y cuánto tiempo ha estado huyendo? 2 años, 3 meses y 14 días. La precisión de su respuesta le dijo a Bill todo lo que necesitaba saber sobre cómo había vivido Marta durante ese tiempo. Contando cada día, siempre mirando por encima del hombro, nunca permitiéndose establecerse en ningún lugar por mucho tiempo. Bill se giró para mirarla nuevamente. Marta permanecía donde la había dejado, junto a la chimenea, con el velo negro a sus pies como una sombra de su pasado. Su rostro hermoso estaba marcado por las lágrimas, pero había una dignidad en su postura que hablaba de fuerza interior. Marta, dijo finalmente, si me caso con usted, ¿habrá algún momento en que no tengamos que preocuparnos porque lleguen los Marshalls a buscarla? No lo sé, respondió ella honestamente. Podría ser que nunca me encuentren aquí, o podría ser que alguien me reconozca mañana. No puedo prometerle una vida sin riesgo. Bill asintió lentamente. Era la respuesta que había esperado, pero necesitaba escucharla de sus labios. ¿Y si tenemos hijos?
¿Qué clase de vida sería para ellos sabiendo que su madre es una fugitiva? Marta se encogió como si él la hubiera golpeado físicamente. No había pensado, es decir, no esperaba, Bill. Si esto es demasiado para usted, lo entiendo completamente. Puedo irme esta noche y usted nunca más tendrá que pensar en esto. ¿Es eso lo que quiere? ¿Irse? No. La respuesta salió de Marta con una fuerza que la sorprendió a ambos. No, no quiero irme. Por primera vez en 2 años me siento segura, me siento como si pudiera ser yo misma, pero no puedo pedirle que arriesgue su vida, su reputación, su futuro por alguien como yo. Bill caminó lentamente hacia ella, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las motas doradas en sus ojos verdes. Martha Sullivan, dijo suavemente. ¿Me ama? Sí, susurró ella sin vacilar. ¿Y está dispuesta a ser mi esposa, a hacer de esta casa nuestro hogar, a enfrentar juntos lo que venga? Sí, repitió, su voz más fuerte esta vez. Bill extendió su mano hacia ella. Entonces creo que deberíamos hablar con el pastor Whitman sobre una boda. Marta lo miró con incredulidad. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que he vivido solo durante 8 años, y en 3 días usted ha traído más vida a mi existencia que toda la que he sentido en todo ese tiempo. Estoy diciendo que todos tenemos pasados de los que no estamos orgullosos, pero lo que importa es lo que elegimos hacer hacia adelante. Estoy diciendo que prefiero enfrentar un futuro incierto con usted a mi lado, que un futuro predecible completamente solo. Marta tomó su mano y Bill sintió como si una corriente eléctrica hubiera pasado entre ellos. ¿Está seguro? ¿Realmente seguro? Porque una vez que nos casemos, no habrá vuelta atrás. Si las autoridades me encuentran, si las autoridades la encuentran, enfrentaremos esa situación cuando llegue. Hasta entonces, seremos William y Martha Harrison, y construiremos la mejor vida que podamos juntos. Marta se lanzó a sus brazos, sollozando contra su pecho. Bill la abrazó firmemente, sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el suyo. Por primera vez desde que llegó a Oregon, se sintió completamente completo. Pero ninguno de los dos sabía que a solo 3 millas de distancia, un hombre con una estrella de Marshall en el pecho había llegado a Cedar Falls, preguntando sobre una mujer que viajaba siempre con un velo negro y que podría estar usando el nombre de Martha Coleman. El futuro que creían que tenían por delante estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. El Marshal Daniel Crawford había llegado a Cedar Falls cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, montando un caballo cansado y llevando en su bolsillo una fotografía arrugada de Martha Sullivan. Era un hombre de 45 años, con cabello gris y una determinación que había sido forjada por 20 años persiguiendo fugitivos por todo el oeste. En la cantina de Collins, mientras bebía whisky y hacía preguntas casuales, había escuchado exactamente lo que esperaba. Una mujer misteriosa de Boston, siempre con velo, que había llegado para casarse con el leñador de las montañas. Mañana por la mañana los encontraré, murmuró para sí mismo mientras se dirigía a la pensión de Hamilton. En la cabaña, Bill y Martha habían decidido casarse al amanecer del lunes, en una ceremonia privada con solo el pastor Whitman como testigo. Habían pasado la tarde haciendo planes, hablando sobre su futuro, permitiéndose por primera vez en años soñar con una vida normal. Martha había insistido en regresar a la pensión esa noche, manteniendo las apariencias hasta después de la boda. Bill la había llevado de vuelta al pueblo mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, ambos llenos de una felicidad nerviosa que ninguno había experimentado antes. Pero cuando llegaron a la pensión, Eleanor Hamilton los esperaba en el porche con una expresión preocupada. «Bill, hay un marshal en el pueblo», susurró urgentemente. «Está preguntando por una mujer que viaja con velo. Ha estado mostrando una fotografía». El mundo de Martha se desplomó instantáneamente. Con manos temblorosas, se quitó el velo y miró a Bill con ojos llenos de desesperación. «Tengo que irme. Ahora mismo», dijo con voz quebrada. «No», respondió Bill firmemente, tomando sus manos. «No vas a huir más. Bill no entiende. Si me encuentra... Entonces nos casamos ahora mismo», interrumpió Bill. «Eleanor,
¿Puede despertar al pastor Whitman? Eleanor, sin hacer preguntas, asintió y se dirigió rápidamente hacia la casa del pastor. 20 minutos después, en la sala de la pensión iluminada solo por velas, el pastor Whitman realizó la ceremonia matrimonial más rápida de su carrera. Marta, con su rostro finalmente descubierto y radiante a pesar del miedo, prometió amar y honrar a Bill por el resto de su vida. Bill, con una determinación férrea en sus ojos azules, prometió protegerla sin importar las consecuencias. «Los declaro marido y mujer», dijo el pastor Whitman con una sonrisa, aunque sus ojos mostraban preocupación por las circunstancias inusuales. Su primer beso como esposos fue tierno pero desesperado, cargado con la urgencia de un futuro incierto. A la mañana siguiente, el Marshal Crawford llegó a la pensión con el sol. Eleanor lo recibió en el porche con la tranquilidad de alguien que no tenía nada que ocultar. «Buenos días, Marshal. ¿En qué puedo ayudarlo?» Crawford mostró la fotografía. «Estoy buscando a esta mujer, Martha Sullivan. Podría estar usando el nombre Coleman. Viaja siempre con un velo negro». Eleanor estudió la fotografía cuidadosamente, luego negó con la cabeza. «No, Marshal. Tuvimos una huésped que usaba velo, pero se llamaba Martha Harrison, y se fue anoche con su esposo después de casarse. Una mujer encantadora, de Boston, muy diferente a la de su fotografía». Crawford frunció el ceño. «¿Harrison? ¿Se casó aquí?» «Sí, señor. Con Bill Harrison, el leñador de las montañas. El pastor Whitman realizó la ceremonia. Una boda hermosa, aunque pequeña». El marshal guardó la fotografía claramente frustrado. «¿Sabe dónde puedo encontrar a este Harrison? Vive en las montañas, a unas 2 horas hacia el norte. Pero Marshal, si está buscando a una fugitiva, le aseguro que la señora Harrison no es su mujer. Conocemos a Bill desde hace años, es un hombre respetable que jamás se asociaría con alguien de mala reputación». Crawford agradeció la información y se dirigió hacia las montañas, pero sin mucha convicción. La descripción no coincidía exactamente, y si la mujer estaba legalmente casada con un ciudadano respetable, en la cabaña, Bill y Martha esperaban. Habían decidido que si llegaba el momento de la verdad la enfrentarían juntos. Martha había quemado el velo negro en la chimenea esa mañana, viendo cómo las llamas consumían el símbolo de 2 años de miedo y soledad. Cuando finalmente escucharon los cascos del caballo acercándose, Bill salió al porche con Martha a su lado. Ya no había más secretos entre ellos, ya no había más mentiras. Crawford desmontó y se acercó con la fotografía en la mano. Pero cuando vio a Martha sin velo, a la luz del día, junto a su esposo obviamente devoto, algo en su expresión cambió. La mujer frente a él era hermosa, elegante, claramente enamorada del hombre a su lado. No parecía una fugitiva desesperada, sino una esposa recién casada que había encontrado su lugar en el mundo. «¿Señor Harrison?», preguntó Crawford. «Sí, señor», respondió Bill. «¿En qué puedo ayudarlo?». Crawford mostró la fotografía. «Estoy buscando a esta mujer, Martha Sullivan. ¿La reconoce?». Bill y Martha intercambiaron una mirada. Era el momento de la verdad que habían estado temiendo y esperando. «Marshal», dijo Martha con voz clara y firme, «yo soy Martha Sullivan». Crawford la estudió cuidadosamente, comparándola con la fotografía. Pero algo extraño sucedió. En lugar de sacar las esposas, simplemente guardó la fotografía de nuevo. «Señora», dijo finalmente, «la mujer que estoy buscando es una fugitiva peligrosa, una asesina. Usted claramente no es esa persona. Pero yo, lo que veo», la interrumpió Crawford, «es a una mujer respetable, casada con un hombre de bien, viviendo una vida honesta en las montañas de Oregon. La Martha Sullivan que busco desapareció hace 2 años en Boston. Si alguna vez existió tal persona, murió hace mucho tiempo». Crawford se dirigió hacia su caballo, luego se detuvo y se giró hacia ellos una última vez. «Señor y señora Harrison, les deseo una vida larga y feliz. Estas montañas son un buen lugar para comenzar de nuevo». Montó su caballo y se alejó, dejando a Bill y Martha abrazados en el porche, llorando de alivio y gratitud. 6 meses después, cuando la nieve cubría las montañas como un manto blanco,
Marta estaba de pie en la misma ventana donde había revelado su secreto, pero esta vez con una mano sobre su vientre ligeramente abultado. Bill se acercó por detrás y la abrazó, poniendo sus manos sobre las de ella. ¿Crees que será niño o niña?, susurró en su oído. No me importa, respondió Marta, recostándose contra su pecho. Solo espero que tenga tu bondad y tu valor, y tu belleza y tu fuerza, agregó Bill besando su cuello suavemente. Afuera, el viento invernal susurraba entre los pinos, pero dentro de la cabaña todo era calor y esperanza. Marta había encontrado finalmente lo que había estado buscando sin saberlo: un hogar, un amor verdadero, y la oportunidad de ser quien realmente era sin máscaras ni velos. El leñador había comprado una novia oculta tras un velo, pero había descubierto algo mucho más valioso: una mujer que había enfrentado lo peor de la vida y había emergido con el corazón intacto, lista para amar y ser amada sin condiciones. Y en las montañas de Oregón, donde los secretos podían ser enterrados bajo la nieve y los nuevos comienzos florecían con la primavera, William y Martha Harrison construyeron un amor que desafió las probabilidades y demostró que a veces, las mejores cosas de la vida vienen envueltas en los paquetes más inesperados. Su hijo nació en primavera, con los ojos azules de su padre y el cabello rojizo de su madre, sin saber nunca que había llegado al mundo como resultado de la decisión más valiente que dos corazones solitarios habían tomado jamás: elegir el amor por encima del miedo. ¿Qué te pareció esta increíble historia de amor y redención en el viejo oeste? ¿Crees que Bill tomó la decisión correcta al casarse con Marta, a pesar de conocer su pasado? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre nuestras historias. Si te gustó esta emotiva historia del leñador y su novia misteriosa, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias fascinantes como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las mejores narrativas cada semana.